Disfrutado y he aprendido mucho de este coloquio, de los talleres. Siempre he dicho que los maestros y maestras son los estudiantes, las estudiantes, y el proceso de aprendizaje también de Costa Rica era un país que no conocía, tenía en la lista por conocer. Y creo que el gran aprendizaje que me llevo es cómo vivir tranquilo, cómo vivir en paz, y cómo aprender a vivir en tranquilidad. Los colombianos, si ustedes ven, somos muy efervescentes y las colombianas estamos siempre a mil y siempre estamos como con el chip de la atención y este país me ha enseñado mucho la calma y la tranquilidad. Agradezco a la escuela, agradezco a Brian, agradezco a todas las personas que hicieron lo posible por estar acá, a Juan que está por allá llamando en el teléfono. Entonces les agradezco muchísimo. Eh, ahí están viendo las presentaciones. Oh, sí, actúo, dice. Me dice que actúe, yo soy muy mal actor, por eso me dediqué a la dirección y a la dramaturgia. Muy bien, dice Alberto Manguel, una biblioteca pública es una paradoja, un edificio erigido para un ejercicio esencialmente privado, el de leer, que ahora debe efectuarse en un espacio comunitario, encerrado, en los confines de cierto libro. Cada lector forma parte al mismo tiempo de una comunidad de lectores definida por la biblioteca, bajo el techo de la biblioteca. Esos lectores comparten una ilusión de libertad, convencidos de que el reino de la lectura es suyo, con solo pedirlo. Alberto Manguel, fue durante muchos años director de la Biblioteca Nacional de Argentina y en un libro hermosísimo que recomiendo siempre que se llama La Biblioteca de Noche. Y por paridad de género siempre trato de citar, si cito a un hombre, cito a una mujer. Creo que es una apuesta que tenemos que hacer ahora en estos nuevos paradigmas epistemológicos que estamos viviendo, y cito a Irene Vallejo. La metáfora del conocimiento no es el libro, es la biblioteca, porque contiene libros que se contestan, se desafían o se denuncian unos a otros y pueden contrastar esas versiones, poner en relación esos relatos y formarte una opinión. Eso es lo esencial. Irene Vallejo, Del infinito en un junco, el gran bestseller de la visión de la historia del libro vista desde la visión de la mujer, por si lo desean leer. Y siempre he dicho que uno debería dedicar una ponencia como se dedica o se regala un ramo de flores en una primera cita, como una canción por radio cuando sabes qué emisora y programa escucha a la otra persona que te gusta, como una sonrisa, una caricia o una mirada. A Flor Bermejo, que tanto amaba las bibliotecas, es esta persona que le dedicó esta ponencia, acaba de morir hace poco, era una de las bibliotecarias con las cuales trabajé mucho tiempo. Y a otra persona que acaba de morir esta mañana, que es a María Domínguez, que es una tía, que fue la que me regaló y me hacía ver un libro del Quijote con las ilustraciones de Doré, y por eso amé la lectura y cada vez que la veía decía, mi hijo, ¿qué está leyendo ahora? Entonces, para ella, esa promotora de lectura de mi niñez, esta ponencia. Y empiezo con las cicatrices. Hay cicatrices que se revelan para volver a su condición primera, heridas, y su frenesí no se conforma tampoco con retroceder un siglo. Quieren el acto nuevamente. Alejandra Pizarnik, Diarios. Agradezco a la Universidad Nacional de nuevo y a la Escuela de Bibliotecología y Documentación e Información por esta invitación. Sabemos que hay cicatrices que denotan un trauma, un dolor, una sorpresa, eh, y las cicatrices son las memorias de nuestro cuerpo. Hay veces que esas cicatrices quieren volver a ser heridas. En Colombia, las cicatrices quieren abrirse, o nosotros en el campo y nosotras en el campo del arte, de la cultura, de las bibliotecas, estamos cerrando heridas que vuelven y se abren, se cicatrizan y se vuelven a abrir constantemente.
Una de las grandes novelistas y poetas de Colombia, Piedad Bonet, escritora de uno de los grandes libros de la literatura contemporánea, Lo que no tiene nombre, Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. En este momento quiero hacer una apreciación ética. Segundo, una disposición para que las personas que puedan sentirse susceptibles a imágenes fuertes eh, tengan una consideración en este momento. Voy a pasar unas fotografías de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo, digamos, más grande que hemos tenido en Colombia, fotorreportero del conflicto armado y de guerra. Los invito y las invito a que vean El Testigo, un documental que está en Netflix que cuenta la historia de este fotoreportero, que es el más grande, y cito a una mujer también para hacer el paralelo a Natalia Botero, también fotoreportera. Las cicatrices. Fotografías de Jesús Abad Colorado. Fotografía uno. Una joven violada en Medellín en el 2012. Las marcan las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y marcan su piel. Cicatriza el designio de las AUC. Fotografía 2. Perro marcado por las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares. Fotografía 3, que la tengo acá mal. Cráter dejado por un bombardeo del ejército en la Operación Génesis en Río Sucio, Chocó, 1997. Fotografía 3. Balas en una escuela después de un combate entre el ejército y la guerrilla. Esto me recordó cuando estaba en estos días andando con Brian, la ciudad de Costa Rica, un fuerte que vimos y que tenía las balas todavía, las cicatrices de la guerra civil que ustedes tuvieron. Y me remitió mucho a esta fotografía también. Fotografía 4. Ruinas de la iglesia de Bojayá, Chocó, donde ocurrió la masacre de 79 personas, 45 eran niños en el 2002, 2000, perdón, sí, ese fue en el 2012. Fotografía 5. Fotos de las ruinas de la vereda del Aro, Ituango, del 22 al 31 de octubre de 1997, 150 paramilitares asesinaron y torturaron a 17 personas, violaron, desplazaron 1.472 personas, quemaron 42 de las 60 casas y robaron 1.200 reses. 2.200 personas fueron víctimas y han sido indemnizadas por este hecho. Niñez en el conflicto colombiano. Si alguien desea también averiguar sobre este tema de los niños en la guerra, hay un libro de crónicas que se llama eh, los, eh, Los hijos de la guerra, que es un cronista colombiano, una cronista que se dedica a recopilar todo el reclutamiento forzado en Colombia. Fotografía 6. Desplazamiento masivo de San José de Apartado. Aparece una foto de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Fotografía 7 a la derecha. Miguel Arturo Valencia Cardona, soldado, casi un niño, llorando porque la guerrilla asesinó a su hermana de 13 años porque no se retiraba del ejército. Los superiores no le creyeron. 1995. Fotografía 8. A la izquierda, Karina con su padre Misael huyendo de la vereda La Tupiada del municipio de San Carlos, Antioquia, en el 2003, después de la masacre de 17 personas perpetradas por las FARC. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora desmovilizadas. Fotografía 9. Niña caminando sobre escombros, toma guerrillera de Jurado en 1999. Fotografía, perdón, fotografía 10. Niña y madre a punto de subirse a un avión DC-3 después de una masacre. Solo las dejan llevar una maleta pequeña. El encargado de la Cruz Roja Internacional le dice que no puede llevar la gallina y la niña dice que fue un regalo. Él, entre lágrimas, le dice, llévela. En mayo de 1998, en el corregimiento de Puerto Alvira, en Mapipán Meta, durante un desplazamiento forzado,
producido por el asesinato de 18 campesinos, incluida una niña de 6 años y su familia. Fotografía 11. Eduardo Salazar, que una de las 14 víctimas de una masacre hecha por los paramilitares en San Carlos, Antioquia, 1998. Y es un niño el que arregla el cadáver, no es su hijo, es alguien que se brindó a hacerlo. Dolores colectivos. Fotografía 12. Foto de un entierro colectivo de la masacre de Machuca, donde murieron 78 personas por un atentado del Ejército de Liberación Nacional a un acueducto. Fotografía 13. Operativo del ejército por ataques de la guerrilla en Jurador, Chocó en 1999. Todos nuestros soldados son casi en su mayoría gente del campo y de los estratos más bajos. Medellín, la ciudad que habito. Fotografía 14. Militares vigilan toda Medellín en los años 90 y 2000 antes de desmovilizarse. Según el informe Medellín, Memorias de una guerra urbana, 132.529 personas fueron reconocidas como víctimas directas del conflicto armado en la ciudad durante 1980 y 2014. Hasta el 14 de agosto, Medellín de este año registró 232 casos de asesinatos. Resistencia. Etimología de resistir. Resistire viene del latín y significa tolerar, combatir con fuerza. Sus componentes léxicos son el prefijo re, hacia atrás, de nuevo, y sistere, tomar posiciones, detenerse y clavarse en un lugar. Esta foto es una de las más famosas de Jesús Abad Colorado. Es una niña durante la Operación Orión, que ahora la mencionaré, donde el ejército, mancomunado con los grupos paramilitares, se toman la Comuna 13 en la Operación Orión y esta comunidad es asediada, una comuna es una reunión de barrios en Medellín, es asediada casi durante 2 meses. Hubo desapariciones forzadas, operaciones de gran formato, etcétera, etcétera. Esta niña, ahora cuando vean el testigo Jesús Abad Colorado, le hacen una entrevista de grande y le vuelven a tomar la foto en la misma ventana, como un hecho de resistencia. Fotografía 16. Desmovilización de grupos paramilitares. El paramilitar se le posa una mariposa en la mano, Jesús Abad Colorado le dice que le quiere tomar una y le dice que no porque pueden decirle maricón por la foto. Padre regresa con su hija a su población luego de un desplazamiento de varios meses, después de un mortífero combate entre guerrilleros y paramilitares. Marcha por la paz después de la toma guerrillera a Granada, Antioquia, cuando destruyen casi todo el pueblo. La gente sale al otro día después de la toma con estas banderas que tejen casi que en menos de 3 días para conmemorar y cicatrizar el hecho que pasó. Foto 20. El mismo lugar, una pareja se decide casar 2 días después de la toma guerrillera como un acto de resistencia y ponen en la iglesia: la guerra la perdemos todos. Ayudemos todos a construir un proceso de paz. Esta es la historia de mi país. Esta es la historia de un país esta es la comunidad de paz de San José de Apartado, perdón, que es muy importante para mí mencionarla. Mi tío la ayudó a construir. Y es una comunidad que se declaró una comunidad en paz, en resistencia, y no podía entrar ni la policía, ni el ejército, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Fueron asediados por todos los 4 ejes estatales, de extrema izquierda y de extrema derecha. Hasta el 2007 tenían 900 violaciones en contra de los derechos humanos en ese territorio. Les decía, este es mi país, este es el país que ha resistido, es el país que ha luchado, es el país que ha cicatrizado y se ha cicatrizado por medio de la cultura. Mi ciudad es una ciudad que crea uno de los primeros sistemas de bibliotecas públicas de Medellín. Esta es la Biblioteca España, enclavada en una de las comunas altas, es ganadora de varios premios internacionales. Lamentablemente ha sido reconstruida 3 veces, en estos momentos está siendo reconstruida porque la corrupción no le... se robaron plata de la construcción y no la impermeabilizaron bien. Tuvieron que volver a deconstruirla y construirla. Nuestras bibliotecas han sido sitios de resistencia y ahora explico por qué.
porque han sido cicatrices sobre territorios que han estado enclavados en contextos de violencia. Y no solo son bibliotecas, las bibliotecas se redefinen. Tenemos 10 parques bibliotecas, 12 bibliotecas de proximidad, la biblioteca pública piloto, que fue uno de los grandes proyectos en Latinoamérica, de 3 proyectos pilotos de biblioteca de la UNESCO, 4 filiales de esa biblioteca, 8 centros de documentación, una casa de la lectura infantil que queda en una casa histórica del centro de la ciudad, un archivo histórico y el archivo fotográfico más grande que hay en Latinoamérica. Aparte de esto, perdón que está sonando algo raro por acá. Por favor, esto. Aparte de esto, esta es la Biblioteca España, este es el Parque Biblioteca La Ladera. Yo vivía, cuando era promotor de lectura, gestor de fomento de lectura, escritura y oralidad, vivía a 5 cuadras de esta biblioteca, pero trabajaba en otra que quedaba en otra comuna adyacente. Es decir, casi nunca estábamos en las mismas comunas y nuestros territorios, sino que eso también nos hacía expandir la territorialidad de nuestras vidas a esas nuevas comunas. ¿Qué pasa con los parques bibliotecas? En Colombia las bibliotecas se redimensionan en centros de servicios bibliotecarios, pero como ustedes ven, para hacer frente a todo ese conflicto que hemos vivido y a todo lo que ha pasado, a las heridas que hay en nuestro territorio, las bibliotecas se tienen que redefinir, se tienen que deconstruir, se tienen que decolonizar, se tienen que repensar por una simple razón: el libro solo y la promoción de lectura sola no es suficiente. Y hay un dicho de un maestro mío que yo lo cambio a las bibliotecas y digo: solo el que sabe de bibliotecas no sabe de bibliotecas. En Colombia los bibliotecarios pueden ser personas de teatro, tienen formación en música, los promotores de lectura son trabajadores sociales, somos artistas, somos filólogos, somos escritores y escritoras. Eh, Tenemos un pool en las parques bibliotecas, hay 4 niveles de gestión. El primero es de promoción de lectura, escritura y oralidad. En Medellín existe un plan de lectura que existe en Cali, en Bogotá y en Medellín. En Medellín se define con la oralidad también por la necesidad de las memorias orales que habitan nuestro país. Somos 75 lenguas ancestrales y varios pueblos afrocolombianos que habitan nuestro territorio. En ese sentido, tenemos que pensar en la oralidad como una forma de escritura y de lectura de otras maneras y en otras expresiones. Esto nos lleva también a redefinir los servicios de promoción de lectura, escritura y oralidad, y las bibliotecas también, para cicatrizar, tienen la necesidad de tener otros servicios. Comentaba en el taller que estaba dando esta semana, que veo caras por acá que he llegado a querer mucho y estimar. Las bibliotecas tienen servicios culturales y sociales, es decir, la biblioteca, por ejemplo, en los parques bibliotecas hay una sala que se llama Sala Mi Barrio y hay un gestor cultural y social que casi siempre es un trabajador social que articula los colectivos de resistencia, de trabajo comunitario de las comunas y los articula y los expande a la biblioteca. Tenemos espacios también como auditorios, teatros, salas para prestar para las comunidades, es decir, hay espacios al aire libre, pero también hay salones para que los grupos de teatro, danza, circo, todas las expresiones culturales, grupos feministas, grupos de tejidos, lo que ustedes desean que puedan existir en las comunidades, puedan habitar la biblioteca de una manera gratuita. Entonces la biblioteca se redimensiona y sobre todo la biblioteca se vuelve un territorio expandido, es decir, la territorialidad se construye con la comunidad, se diagnostica la comunidad y se sale a la comunidad. El sistema, por ser un epistema y una construcción, tiene unos programas bases, que ahora les comentaré cuáles son, pero los promotores de todas las áreas, que también hay una de gestión de servicios bibliotecarios, tienen la potestad de crear nuevos programas según el diagnóstico del territorio. ¿Por qué? Porque en Medellín, en este caso, por ejemplo, hay una biblioteca que está enclavada, que fue una donde trabajé, que un gran porcentaje era una población afrocolombiana. Es decir, la biblioteca se tenía que repensar a la necesidad de esa comunidad y entraba en diálogo, en un diagnóstico y en un diálogo. No es la imposición aristocrática, la visión del siglo XIX, de la Ilustración francesa,
de la academia de que la biblioteca es la que lleva el conocimiento. No, la biblioteca entra en un diálogo de conocimientos con las comunidades y construye y redefine las bibliotecas en sí mismas. Este es el Parque Biblioteca donde trabajé. Este se llama Parque Biblioteca La Quintana, Tomás Carrasquilla. En esta biblioteca hay una georreferencialidad muy especial y es que esta biblioteca está sobre una herida territorial. ¿Qué quiero decir? Esta biblioteca quedaba entre unos barrios que quedaban enclavados entre tres comunas, Castilla, Robledo y 12 de Octubre. Es decir, eran tres comunas distintas y varios barrios diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? Como en Medellín hay una complejidad territorial muy grande con los grupos narcotraficantes, con las bandas y crímenes organizados, se crean barreras invisibles. ¿Qué son las barreras invisibles? Son sitios delimitados, cartografías del dolor invisibles que la gente las tiene por socialización y no pueden pasar de un barrio al otro. Es decir, está prohibido que una persona pase de un barrio al otro o pase de un lado al otro si no es de la otra comunidad o si no es conocido. En ese sentido, por ejemplo, mi gran chaleco de balas, que en estos días estaba hablando con las personas que asistieron al taller, era mi chaleco de la alcaldía. Yo salía con un chaleco, una escarapela y salía lleno de libros. Entonces yo les contaba que a mí se me arrimaba alguien y como a preguntarme algo y yo, te regalo un libro. Ese era mi chaleco, ¿cierto? Que tenía de protección y el libro también. Entonces, la gente nos conocía como profes, nos llamaban profes, así seamos todo menos docentes, las personas que habitan la biblioteca. Y esta biblioteca les contaba que estaba entre varias barreras invisibles y varias fronteras invisibles y en un caso muy especial, esto queda enclavado en una zona, en un área protegida que es un parque lineal. Este parque lineal antes de la biblioteca era usado para hacer atracos, para descargar cuerpos asesinados, para, bueno, cualquier tipo de violencia y forma de violentación que ustedes imaginen y la biblioteca, la comunidad, decide que sea ahí. Es decir, la biblioteca cicatriza la herida y permite que todas las personas de esos barrios que antes estaban comunicadas tengan un vaso comunicante, que sea el parque biblioteca. Este parque biblioteca es grandísimo, es enorme, son enormes, tienen 4 pisos, tienen todos los parques bibliotecas tienen sala infantil, tienen salones de ensayos y aparte de eso, la alcaldía se articula y pone sitios de trabajo, tiene también una guardería, la partecita del segundo piso que ustedes ven abajo es una guardería para primera infancia del INDER, que es como nuestro centro de deportes y tiene guarderías. Entonces nosotros trabajamos articulados también con la guardería que estaba ahí. Esta es la otra biblioteca, que es la biblioteca Centro Occidental, que queda en la Comuna 13. Esta fue la última biblioteca que yo habité. Es una biblioteca muy pequeña, se llaman bibliotecas de proximidad. En la otra biblioteca éramos 4 gestores, más o menos de 18 a 25 técnicos de biblioteca, 6 vigilantes que es muy bello acá que uno no le pidan el carnet para entrar ni nada, ni lo requisen, eso me encanta. Poder entrar libre a todas partes. En mi país no se puede hacer eso, lamentablemente. Eh, Teníamos 6 personas de servicios varios, las que ayudan en el aseo. Acá en este caso éramos menos, éramos 6 personas en la biblioteca y algunas bibliotecas de la ciudad las operaban antes, ya quedan muy pocas cajas de compensación como Confenalco, Confama, que yo creo que los han oído acá en promoción de lectura porque han sido pioneros y pioneras en este aspecto y en las bibliotecas públicas. Esta biblioteca, si ustedes ven, todas las bibliotecas de Medellín ya están grafiteadas. Es decir, la biblioteca le interviene la comunidad, deja de ser un nicho de limpieza, de purificación, de no suciedad, y el graffiti le interviene, la pintura le interviene, eh, nosotros, por ejemplo, un espejo de agua que no servía en la Quintana lo volvimos un jardín vertical y eran un montón de escalones que habían dejado de servir por la incompetencia
del constructor. Y mientras se hacía la demanda del Estado, pues nosotros decidimos con el grupo de lectoescritura infantil hacer un jardín vertical y una compostera. Y intervenimos toda la parte. Cuando llegó el interventor nos dijo que lo teníamos que quitar y le dijimos, bueno, muy bien, pues dígale a los niños que usted les va a quitar el jardín, encárguese de darle la noticia y ya no nos volvieron a molestar. Entonces, la Biblioteca Centro Occidental está en una parte muy particular también. Está en la Comuna 13, la Operación Orión sucedió en el 2002. Arriba de esta biblioteca queda La Escombrera, que es un sitio que para nosotros en Medellín es quizá un camposanto y es un sitio muy fuerte, un lugar de memoria, porque ahí desaparecieron varias personas y el problema con eso es que hay kilómetros debajo de la tierra de escombros y es imposible encontrar un cuerpo. Se dice que se ha encontrado solo una falange de una persona en esa búsqueda y se gastaron miles de millones de dólares, de pesos, millones de dólares, y pararon la búsqueda. Los especialistas declararon que fuera camposanto por las dificultades de búsqueda. Entonces, esta biblioteca lo que empieza es a sellar y lo que yo les decía del diagnóstico en las bibliotecas. Yo trabajaba de la mano en esta biblioteca con la mesa de derechos humanos más importante de las comunas de Medellín. Ellos eran los más fuertes porque, claro, eran los que más habían resistido en la Comuna 13, los que más se habían organizado, los que más habían trabajado en colectividad. Si ustedes vieron, yo les mostré la niñez, les mostré los dolores colectivos y ustedes van a ver que en Colombia los niños y las niñas son muy importantes en la formación lectora y en las bibliotecas, es casi que nuestro eje central. Y dos, nosotros los colombianos trabajamos de manera muy multidisciplinar y colectiva. Es decir, uno, la precariedad nos hace trabajar juntos y juntas. Dos, como hay que confrontar 5 conflictos, teníamos antes 7 conflictos armados vigentes, teníamos que trabajar de manera multidisciplinar. Es decir, yo soy un ornitorrinco de las bibliotecas, como lo es tal vez Brian, que está por acá, y como lo son muchas personas, porque en Colombia trabajar solo desde la bibliotecología en las bibliotecas es imposible. O sea, hay especialistas en tecnologías, nuevas tecnologías, en sociología, en antropología, en servicios sociales, en psicología. Bueno, éramos un pool de personas y casi siempre los bibliotecólogos estaban en servicios bibliotecarios, pero comenzó a pasar algo muy importante en Colombia, los archivos, y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, voy a hablar porque ya voy a saltar a las bibliotecas comunitarias y los archivos en Colombia son muy importantes. En estos días hablaba en el taller y les decía que a partir del año 2002 más o menos, en las bibliotecas de Colombia empezó a suceder un fenómeno. Las víctimas del conflicto empezaron a demandar al Estado y esas demandas colectivas o personales empezaron a surgir, a tener efecto. ¿Qué pasa con esas demandas? Las demandas necesitaban material probatorio. El material probatorio era de difícil acceso a nivel estatal. Es decir, mi familia es víctima del Estado, nosotros demandamos al Estado y tenemos el proceso para yo ir a pedir los procesos clasificados de la policía, era casi que ponerme una lápida encima a mí. Entonces yo tenía que esperar casi 8 años la desclasificación de los archivos para yo pedirlos y poder hacer la demanda. Entonces, casi que los términos se vencían para nosotros como víctimas poder hacer la demanda contra el Estado. Entonces, lo que empezaron a hacer las bibliotecas es que la gente empezó a ir y les dijo, es que necesitamos una noticia. Y le decían, ¿cuál noticia? Eh, es que no guardamos los periódicos, ¿cómo así? No, lo único que lo guarda es la Universidad de Antioquia con la Biblioteca Carlos Gaviria. Y las víctimas dijeron, es que necesitamos las noticias. Les dieron, ¿por qué? Porque es que necesitamos averiguar el día que a mi papá lo mataron, sale el nombre en un periódico y eso nos sirve de material probatorio para la demanda. Desde ese día, la Biblioteca Pública Piloto arma un archivo especializado y hay una persona encargada en el archivo Antioquia de recopilar todos los días todas las noticias alrededor del conflicto armado y la violencia. Esa persona se encarga de archivar, sistematizar y guardar esos archivos para que las víctimas vayan a ese lugar. Y así empezaron a ver la creación de archivos especializados
Y una persona como Sandra Arenas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es una de las personas más especializadas en el mundo alrededor del archivo y de la memoria histórica. Ese es nuestro enfoque en estos momentos. Los invito y las invito a que busquen la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y tiene un enfoque en archivos muy fuerte. Somos especialistas, los bibliotecólogos y bibliotecólogos son especialistas en ese tema. Muy bien, pero como no quiero quedarme solo en lo estatal y en lo burocrático, porque quizás es lo que más tiene apoyo, voy a dar un salto y voy a ir a las bibliotecas comunitarias. Le preguntaba a Brian si las bibliotecas comunitarias son pocas acá en Costa Rica, me dice que no, que son muy pocas, la verdad. ¿Qué son bibliotecas comunitarias? Son colectivos de jóvenes, pues la mayoría, mayoritariamente, son jóvenes que son activistas en sus comunas o personas dolientes de la lectura que cogen un espacio, lo intervienen, eh, es un espacio abandonado, entonces lo retoman, lo organizan, alguien dona el espacio, su casa, alquilan entre ese grupo y ese colectivo un espacio y crean una biblioteca comunitaria y hacen todos los servicios que prestan una biblioteca, pero a menor escala. Si ustedes ven, el graffiti es algo que se consolida en Medellín como una de nuestras estéticas, ahora les voy a mostrar. Y estas bibliotecas comunitarias tienen una red de bibliotecas comunitarias en Medellín. Es decir, aparte del sistema de bibliotecas, hay un sistema de bibliotecas comunitarias en la ciudad que se agruparon entre ellas y la Secretaría de Cultura Ciudadana apoyó. Estas bibliotecas comunitarias se organizaron también y se han ido organizando también que existen unas becas y estímulos anuales de la alcaldía para dar unos apoyos económicos que están entre los 5.000 y 10.000 dólares o 15.000 dólares del Ministerio de Cultura. Entonces, si ustedes ven, es el territorio lo que define las políticas públicas del país. No es muchas veces las políticas públicas. Está la Biblioteca Sueños de Papel, que se encuentra en Santa Cruz, que es un barrio enclavado en una de las comunas altas. Miren, por ejemplo, quiénes son los que asisten a estas bibliotecas. Son niños, niñas, jóvenes, hacen grupos de teatro, 5 minutos, muy bien. Hacen grupos de teatro y miren la clasificación. Si ustedes ven, son materiales donados, son materiales donados por la misma comunidad, recicladores, compra de recicladores de bibliotecas que botan a la basura. Esta es otra biblioteca popular, se llama Viento y la Alegría. Es otra biblioteca que cicatriza donde el Estado no llega. En Colombia hay un problema estatal y es que el Estado no tiene gobernabilidad en muchas partes del territorio colombiano. Entonces, la gobernabilidad se tiene que realizar por un agenciamiento social y comunitario para resistir a los grupos armados. Es decir, no es el Estado el que resiste, sí es el Estado, que es la comunidad, pero no es la construcción del gobierno como Estado, sino es el Estado mismo. Miren acá otro. Si ustedes ven, son espacios que son mesas donadas, son grafitis que son donados por grafiteros. Esto se llama Imagina. Hay bibliotecas como la Biblioteca Comunitaria Santander, si la quieren buscar, Tejelo, Biblioteca Comunitaria de Altavista, que es esta. Y para finalizar, esta es la foto de la Comuna 13, donde hubo una cicatriz. Eso es un paramilitar señalando a las personas y diciéndole al ejército quién era o no guerrillero. Eso se llama en Colombia dar dedo, ¿cierto? No sé acá cómo le llamarán. A la izquierda, a blanco y negro, es una foto de Jesús Abad Colorado y a la derecha es una foto de Natalia Botero, los dos grandes fotoreporteros de mi país, hombre y mujer, que los traigo de a colación. Y en esta misma comuna, después de ese dolor, la comunidad crea algo que se llama el Grafitur y hace un recorrido guiado por toda la comuna. Es el primer museo al aire libre de graffiti que hay en Latinoamérica. Se redimensiona el dolor, se cicatriza con un lugar de memoria y es uno de los sitios turísticos más importantes que hay en nuestra ciudad. Y sobre esa comuna, unos kilómetros más allá, está la Biblioteca Centro Occidental y está la Biblioteca Presbítero,
Jesús Arroyave, si no me equivoco, que es la biblioteca de la Comuna 13, un parque biblioteca. Entonces, esas dos bibliotecas custodian este sitio, cicatrizan las heridas, trabajan de manera mancomunada. Este sitio, por ejemplo, está lleno de raperos, de grafiteros, de grafiteras, de raperas. Hay una mujer que se llama La Fiera, que es una de las grandes raperas de nuestra ciudad, víctima también del conflicto. Y, por ejemplo, la escritura creativa, si uno fuera a trabajar escrituras creativas como promoción de la escritura, en la Comuna 13 uno tendría que trabajar el verso y la poesía para trabajar con los raperos. Yo tuve un taller de escritura con 3 raperos y raperas de mi comuna, yo aprendiendo rap de ellos y de ellas y yo brindándole lo que yo sabía del verso. Del verso de Tomás Kili, de Tomás Navarro, de Antonio Quilis, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven, la biblioteca se redefine, cicatriza, nuestra ciudad no es la panacea de la bibliotecología, y de los servicios bibliotecarios, pero hemos hecho sobre todo eso que ustedes vieron al principio, la coloratura, la resistencia, la cicatriz. Lo difícil es que esas cicatrices, como dice Alejandra Pizarnik, y volviendo al inicio, quieren hay veces volver a ser heridas. Entonces en Colombia nosotros estamos en procesos de paz, trabajando en la paz, pero con 5 conflictos armados al mismo tiempo. Entonces, los artistas, bibliotecólogos, bibliotecólogas, las personas que trabajan en pos de esto, están cerrando heridas constantemente y aunque se abran, nuestro trabajo es incansable. Por eso es que yo les decía, ustedes ven a un colombiano, una colombiana y nosotros somos siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Y la biblioteca es esto también. Es una marcha continua y a pesar de los problemas que puedan haber a nivel estatal por presupuesto, las bibliotecas siguen ahí. Y si se acaban las estatales, surgen las comunitarias. Y si se acaban las comunitarias, vuelven y se redefinen las bibliotecas desde otros aspectos. Este es mi contacto por si alguien necesita alguna información, si alguien quiere saber algo más de Medellín, de la promoción de lectura, escritura y oralidad. Pongo a la orden también mis contactos en Medellín con la Escuela de Bibliotecología, con el eventos del libro, con lo que ustedes deseen. Pues crear puentes y hermandar estos países que estamos tan lejos hay veces. Muchas gracias, espero que no les haya gustado, sino que los haya conmovido un poco esta ponencia y les dejo un poquito de Colombia, un poco de nuestra tristeza, pero un poco de nuestra resistencia y de nuestra cicatrización. Muchas gracias. Ay, verdad, ya me para. Bien, preguntas que tengan por ahí, apreciaciones. Yo sé que todos queremos almorzar y todos ven, tienen cara de almuerzo. Bueno, algo que necesiten saber, alguna apreciación por allí. Bueno, y mientras van llegando, un agradecimiento y una disculpa de las 2 ponencias anteriores que no pude estar a Montserrat, tuve una reunión urgente. Entonces, bueno, pues yo me pido disculpas, veré las grabaciones y bueno, a la orden para lo que necesiten. Bueno, buenos días a todos. Hola, ¿cómo vas? Más que preguntas, como comentarios, Claro. eh, siendo partícipe del taller que tuvimos recuerdas cuando para traer hoy, yo además soy fotógrafo, entonces ver todas las ilustraciones que trajo hoy despierta mucha sensibilidad. Eh, Creo que considero también como país, damos gracias porque no tenemos todas esas experiencias y cicatrices. Nuestras cicatrices son diferentes y muchas habladas de hace mucho tiempo. Y también con la experiencia cuenta de la parte de biblioteca en Colombia, quisiera ver si podías comentar tal vez al público, lo que nos contaba otros días, sobre las participaciones que tiene la biblioteca, como la parte cultural que apropia toda la parte de bagaje cultural de Colombia, la parte de la oralidad, esto que nos hablaba del rap, y cómo también no secciona población
sino que más agrupa todo desde la parte de la niñez hasta la adolescencia. Sí, a mí me olvidado eso en Colombia, por ejemplo, yo como gestor de fomento de lectura, escritura y oralidad les comentaba a ellos que yo en una semana, yo trabajaba sábados, domingos, festivos, teníamos nada más un día de descanso, o si había un puente, pues nos turnábamos a ver si podíamos descansar 2 días, tan siquiera, nunca tuve 3 días, era difícil tener un puente entero, nuestro compromiso estaba en la biblioteca, nosotros podíamos tener, yo coordinando podía tener 30 actividades semanales como mínimo, saliendo dentro y afuera de la biblioteca. Y trabajamos con diferentes poblaciones. Nosotros para cumplir metas, como hablaba la compañera atrás ayer en la última ponencia, pues lamentablemente a uno le toca eso, los números por lo estatal. Y teníamos que trabajar con todas las poblaciones. Nosotros trabajamos con niños de primera infancia, de 0 a 3, de 3 a 6, y era un programa que se llamaba Pasitos Lectores o Al Calor de las Palabras, y trabajamos con las mamás y los papás en formación para la lectoescritura y la oralidad. Luego trabajamos de 6 a 12 de la niñez, teníamos programas de lectoescritura y oralidad, y luego trabajamos de 12 a preadolescencia, 12 a 14, luego adolescencia, luego juventud hasta los 28, y luego la adultez, luego adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas víctimas de conflicto, poblaciones LGTBIQ+, entre otras. O sea, nosotros teníamos que cubrir todas las poblaciones que tenía la comunidad e invitarlas a la biblioteca. Y teníamos algo especial, que trabajamos de manera multidisciplinar. Yo, por ejemplo, tenía un grupo de lectoescritura de niños y niñas y trabajábamos de la mano con gestión cultural y social porque veíamos, por ejemplo, que había un problema con el medio ambiente por la quebrada que rodeaba la biblioteca y trabajamos con ellos mancomunadamente, creamos un grupo de lectoescritura medioambiental. Entonces los niños tenían un enfoque temático desde ese sentido, trabajamos la lectoescritura y la oralidad, y el grupo de nuevas tecnologías trabajaba con nosotros también para crear diferentes dispositivos para la expresión de estos temas. Eh, yo tuve que aprender lengua de señas. Mi seña es esta, por ejemplo, y me la enseñó Gustavo, que es una persona sorda. Entonces, y eso se replicó porque las personas sordas llegaban a hablar. Era una comunidad de más o menos 20 personas sordas que llegaban a la biblioteca. Teníamos que tener todos los insumos en los computadores. Teníamos que socializar a los vigilantes para que supieran que cuando les dijeran esto era baño, por ejemplo, o que les dijeran dónde está Jesús, ¿cierto? Dónde está Él? Entonces supieran irme a buscar. Teníamos una persona que era especialista en interpretación de señas, y bueno, teníamos que trabajar, el trabajo era incansable. Por ejemplo, les mostraba la otra vez que abandonaban perros y gatos, hubo una época que nos abandonaban todos los animales, e hicimos una jornada con la Perla, que era nuestro centro como de ayuda para la prevención del abandono de mascotas y nuestro albergue. Hicimos una jornada donde sacamos todos los libros de perros y de gatos, y la gente mientras ponían los microchips, se deslizaban y todo, venían a esperar a leer con nosotros, hacíamos todo. Ellos vieron las fotos que eran muy lindas porque eran los perros sentados al lado de los niños leyendo, un gatito sentado viendo. Bueno, eran experiencias que teníamos que acudir a eso mismo que yo te decía. Teníamos que acudir a ver qué estaba pasando en la comunidad, qué sucedía en la biblioteca, cuáles eran las heridas que teníamos que cicatrizar, y trabajar con todos los esfuerzos. O sea, incluso con la misma biblioteca hay veces no nos bastaba con el personal. Teníamos que llamar gente de otras secretarías, etcétera, etcétera. No sé si respondí. Sí, a ti. Bueno, ¿algo más que alguien quiera hablar, preguntar? Claro. Hola, ¿cómo? ¿Cómo lograron hacer el tipo de pandemia? Porque uno escucha, bueno, uno vio lo que viene en Costa Rica, yo he visto migrar a Europa. Sí, pero entonces, historias de Nicaragua, hay muchas historias de Panamá, pero un poco más allá, como de México, uno no escuchó. ¿Cómo lograron hacer ustedes en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo yo ya no estaba en las bibliotecas, ya de fondo en la biblioteca espacial, estaba dando más talleres, pero sí conocí muchas acciones. Eh, Sobre todo, bueno, las bibliotecas tuvieron una muerte lenta, como todos los espacios culturales en el país. Tuvieron una pérdida masiva incluso después de la pandemia.
Lo que pasa es que después de pandemia en Colombia es fácil recuperar los públicos. ¿Por qué? Porque las casas son muy pequeñas, la gente vive y literal, les decía yo en Medellín, en el primer piso viven los abuelos, en el segundo los papás, en el tercero los hijos y en el último los nietos. Y cada que se va muriendo alguien va subiendo de piso, ¿cierto? Entonces se va subiendo de piso, entonces los espacios son muy pequeños, son muy familiares, hay mucha presión, son espacios muy precarios. Entonces la gente busca distensionamiento social a través de los espacios culturales que se han hecho en Medellín, que es pionero en eso. Entonces fue fácil como de nuevo la llegada del público a las bibliotecas, con mucho miedo, como todos lo tuvimos y todas, pero hubo, por ejemplo, ejercicios en los cuales se hacían vasos comunicantes. Es decir, por ejemplo, había una biblioteca, un club de niños que le hablaba a otros niños y niñas de otra biblioteca y hacían clubes integrados, se mandaban cartas, epístolas, se hacían actividades virtuales, se acudió mucho a la virtualidad. Sé que hubo una experiencia de una biblioteca, que había un bibliotecario por el barrio que iba recogiendo cartas y las llevaba, tenía un permiso de la alcaldía y llevaba cartas de los niños del club y las niñas a los otros diciéndole que les hacían falta con los dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se empezaron a encontrar en Colombia la recursividad, digamos, de la gente es muy grande por, digamos, los estados de precariedad que hay a nivel de recursos. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo. Hubo, por ejemplo, otros que eran clubes entre Medellín y Barcelona, por ejemplo. Entonces hacían clubes internacionales y esto empujaba un poco y estimulaba más. Pero bueno, hubo montones de prácticas que acudieron para eso. Pero sí, fue un tiempo muy difícil para todos y para todos. Bueno, creo que ya nos están diciendo váyanse a almorzar.